Esto sucederá en el capítulo 32 La luz de mi vida, que será transmitida por Caracol TV y desde nuestro canal Eli TV. Umran le explica a Firat que como madre siempre ha creído que su deber es protegerlo, aunque eso implique cargar con el peso de ciertas verdades. Firat le respondió que no puede seguir viviendo con la culpa de ocultarle la verdad a Elif y que se siente atrapado en una mentira que no le pertenece. Su madre recuerda el pasado y la promesa que le hizo a Mebes, asegurándose de que Firat jamás sabría que Jen no era su verdadero padre. Mientras que Firat asegura que todo estaría bien y que con el tiempo las heridas sanan. Le recomendó que hablara con Dila antes de dormir para aclarar las cosas. Al día siguiente, Elif se queda bastante pensativa mientras desayunaba, recordando las palabras de Fulia sobre la posibilidad de que Umran le quitará a Gunes. La pequeña se dirige a la mesa con su bolso puesta y aprovechó un momento de distracción para tomar el teléfono de su madre y llamar a Firat sin que lo supiera, pero Elif se da cuenta y le exigió que dejara el teléfono y terminara de desayunar para no llegar tarde a la escuela. Gunes obedece, pero se queda callada y con la mirada baja. Mebes entró en la habitación de Dila y se sorprendió al verla sonriente y entusiasta. Dila le dijo que estaba decidida a recuperar a su hija y que haría todo lo necesario. Mebes la abrazó con ternura y le dijo que estaba haciendo lo correcto. Dila le preguntó dónde estaba Umran y Mebes le respondió que estaba en el invernadero regando las plantas. Cuando Dila se dirigió hacia la puerta, Mebes la detuvo y la abrazó con fuerza. Pues Dila expresa su deseo de que su madre se pusiera contenta con su decisión. Mientras tanto, Firat encontró un dibujo que le hizo Gunes semanas atrás y se sintió conmovido. Recordó los momentos divertidos que pasó con ella y con Elif, pero aunque todo parecía muy mágico, también recordó el día en que Elif le dijo que no quería volver a verlo pues esa escena aún lo lastimaba. Aunque intentaba convencerse de que debía respetar su decisión, la nostalgia y el dolor eran evidentes en su rostro. Más tarde, Dila encontró a su madre en el invernadero y le pidió ayuda. Umran le responde con frialdad que necesitaba un psicólogo profesional. Dila le dijo que estaba decidida a recuperar a Gunes y que planeaba poner una denuncia pero necesitaba de su ayuda. Umran se burla y le dijo que solo estaba diciendo tonterías. Dila le aclara que se trataba de su hija y que tenía derecho de luchar por ella. Pero Umran le exigió que no cometiera una locura y le dijo que solo quería recuperar a Gunes por venganza hacia Elif. Sin embargo, Dila, un poco molesta, le pregunta por qué nunca había estado de su lado, dado que Umran le sugirió que dejara que Gunes viviera con Elif. Dila regresa a casa. Mebes le preguntó qué había pasado, así que ella le respondió que su madre no la había escuchado como siempre. Además, se había hecho mucha ilusión de recuperar a su hija. Por otro lado, Elif lleva a su hija a la escuela y notó que estaba algo caliente al estornudar varias veces. Gunes insistió en quedarse en la escuela. Elif aceptó, pero bajo la condición de que se lo dijera a su profesora en dado caso se sintiera peor. Mientras tanto, Firat las observaba con atención desde una distancia prudente, sin ser visto. Elif, después de despedirse de su hija, camina en dirección opuesta y sintió como si alguien le estuviera observando. Se detuvo en mirar a su alrededor, pero no vio a nadie. Firat recibió una llamada de su madre, quien le informó que Dila estaba pensando en poner una demanda para recuperar a su hija. Firat se sorprendió y le dijo que su hermana no podía hacer eso sin su consentimiento o el de Elif. Asimismo, le promete que hablaría con Dila esa misma noche para evitar más conflictos. Transcurrido el tiempo, Elif entra a la habitación en vista de que su hija no ha bajado a comer. Es allí donde se da cuenta que tiene fiebre alta y se preocupa demasiado. Rápidamente llama a Fulia con urgencia y le pidió que fuera a su casa lo antes posible. Esta intenta calmarla mencionando que no parecía ser tan grave, pero prometió ir a ver a la niña. Mientras tanto, Gulunser quería acompañar a Fulia, pero ella le dijo que se quedara en casa y que la mantendría informada. En otro lugar, Alper conversaba con Firat sobre su situación con Elif. Firat se sentía cansado y dijo que ya no quedaba nada por hacer, puesto que Elif lo odiaba y no quería saber nada de él. Alper intentó animarlo y le aconsejó que le diera espacio y dejara que el tiempo hiciera lo suyo. Firat le confesó a Alper que sentía una sensación constante de ahogo y que veía a Elif en todas partes, incluso cuando no estaba, ya que reconoce que la lastimó al decirle la verdad. Alper se sorprendió por la intensidad de sus sentimientos, además que también comprende la distancia de Fulia hacia él. En ese instante Firat le pidió que llamara a Fulia porque estaba preocupado por Gunes. Alper la llama inmediatamente y se enteró de que Gunes tenía fiebre y que estaba en camino para ir a verla. Después de la llamada, Firat decidió ir a la casa de Elif mientras que Alper se ofreció a acompañarlo. Mientras tanto, Elif cuidaba a su hija y le colocaba paños tibios en la frente para bajarle la fiebre. Fulia llega a la casa y se dirigió directamente al cuarto de Gunes. Le pregunta a Elif cómo estaba y ella le respondió que la fiebre había comenzado a bajar un poco. En ese instante alguien toca la puerta. Elif piensa que es la señora Nurten, ya que le había pedido limón para preparar una bebida, luego al abrir la puerta y se sorprendió al ver a Firat y Alper. Ella le dice que ya le había dejado en claro que no quería volver a verlo, pero Firat le aseguró que solo estaba preocupado por Gunes y necesitaba saber cómo estaba. Elif evitó poner más resistencia y le permitió la entrada. Mientras tanto, Fulia le preguntó a Alper por qué le había contado a Firat sobre la fiebre de Gunes.
Alper le respondió que Firat estaba muy angustiado y que no pudo quedarse con esa información. Firat se acerca a saludar a la pequeña, donde ella también está muy contenta de verlo, además de darle un abrazo fuerte. Firat la acarició con ternura y le pidió que se volviera a acostar, asegurándole que todo estaría bien y se quedaría un tiempo a su lado. Alper le pregunta a Fulia por qué estaba molesta con él. Ella le menciona que entendía por qué le había contado a Firat sobre la fiebre de Gunes, ya que al parecer ella también hubiera hecho lo mismo. Alper le preguntó si estaría de acuerdo en que se retiraran juntos, pero Fulia le dijo que no, porque Elif se enfadaría. En esos momentos Elif llega al pasillo y se disculpó con Alper por no haberlo saludado antes. Este le dice que no se preocupara, ya que había decidido retirarse con Fulia. Elif estuvo de acuerdo, pero les pidió que esperaran a que Firat saliera del cuarto, ya que no toleraba estar cerca de él. Cuando Firat apareció con una taza de agua tibia, Elif le dijo que ella podía encargarse, pero Firat se negó con firmeza, recordándole que era el tío de Gunes y que también tenía derecho a cuidarla. Más tarde Fulia le preguntó a Alper por qué le había dicho eso a Elif. Él le contesta que era mejor dejarlos a solas para que pudieran aclarar sus diferencias o para que pudieran hablar con claridad. Elif comprobó que la fiebre de Gunes había bajado y le sugirió a Firat que se fuera a casa. Sin embargo, Gunes se aferró a él y le pidió que se quedara un poco más. Elif, al darse cuenta de esa situación, entendía que no podía obligarla a separarse de él y se retiró sin decir nada más. Más tarde, regresó a la habitación y le preguntó a Firat por qué siempre utilizaba a Gunes como excusa para llegar a su casa. Este le aclara que estaba preocupado por la salud de la niña y que no podía quedarse tranquilo sin hacer nada por ayudar. Elif le exigió que se fuera de su casa y que no regresara más, pero Firat le suplica dejarlo en su casa solo por esa noche para asegurarse de que Gunes estuviera mejor. Elif no quiere, pero finalmente accedió. Únicamente durante esa noche, ambos cuidaron de Gunes en silencio, turnándose para atenderla y medirle la temperatura. Aunque ninguno de los dos cruzó palabra con el otro, ya que solo se escuchaban los suspiros y los murmullos de la niña. A la mañana siguiente, Elif abre la puerta y se sorprendió al ver a Dila parada frente a su casa. Dila le informó que había puesto una demanda para recuperar a su hija, lo que dejó a Elif muy angustiada. Firat salió rápidamente al pasillo y la sostuvo antes de que cayera al suelo, prometiéndole que no permitiría que le arrebataran a Gunes. Después de que Dila se fue, Elif rompió en llanto y Firat salió tras Dila para intentar alcanzarla. Sin embargo, antes de eso Dila logró subirse a su coche y se marchó sin decir una palabra. Firat, desesperado, sacó su teléfono y llamó a su madre para preguntarle si sabía que Dila había puesto la demanda. Umran le responde que ya se lo había dicho y que él le había prometido hablar con Dila al respecto. Firat le dijo que lo importante era que no iba a permitir que la demanda prosperara y que se encargaría personalmente de impedirlo. Mientras tanto, Elif se sentó al borde de la cama y le pregunta a su hija si se sentía mejor. Gunes le respondió que sí, luego preguntó por Firat, buscando con la mirada a ver si todavía estaba en la casa. Elif le explicó que había tenido que irse temprano por trabajo y que vendría a verla más tarde. Sin embargo, al salir de la habitación, Elif no pudo evitar romper en llanto otra vez, apoyándose en la pared del pasillo, y comenzó a llorar, sintiéndose cada vez más angustiada por la idea de que Dila quisiera quitarle a su hija. Por otro lado, Dila llega a su casa y se encontró con su madre con mal genio, quien le exigió que retirara la denuncia. Dila se negó, afirmando que había tomado una decisión y no pensaba echarse atrás. Umran, muy molesta, se levantó y llevó a Dila hasta su habitación, encerrándola bajo llave y dejándole claro que solo saldría cuando decidiera retirar la demanda. Dila, desesperada, golpeaba la puerta, rogándole a su madre que la dejara salir. Umran le ordena a Mebes que no la dejara salir bajo ninguna circunstancia sin su autorización. Mientras tanto, Fulia visitó a Elif y notó la tensión en la casa. Ella rápidamente le cuenta que Dila se había presentado en su casa y le había informado que había interpuesto una demanda para recuperar a Gunes. Fulia intentó calmarla y le aseguró que Firat no permitiría que eso ocurriera. Sin embargo, Elif considera que es injusto que Dila nunca hubiera querido a Gunes y ahora tuviera el descaro de querer recuperarla. Gunes despertó y Fulia se acercó a ella con una sonrisa suave. La niña le preguntó si su madre estaba llorando. Ella le respondió que no, ya que solo estaba cansada. Gunes no se conformó con esa respuesta y se acercó a su madre, acariciándole el rostro y abrazándola con fuerza. Dado que Elif rompió en llanto y le dijo a su hija que la quería muchísimo y que nunca dejaría que le hicieran daño. Firat llega bastante enojado a casa y pregunta por su hermana. Umran le menciona que estaba encerrada en su habitación y que no saldría hasta que cambiara de opinión. Firat se molestó y le dice que eso no era lo correcto. Le exigió que le entregara la llave de la habitación, pero Umran le pregunta qué pensaba hacer cuando hablara con Dila. Umran se disgusta con su hijo, comentándole que lo mejor habría sido dejar a Dila en el hospital psiquiátrico desde el principio. Firat se molesta exigiendo que dejara de decir ese tipo de cosas. Luego se dirigió a la habitación de Dila y le preguntó por qué había demandado a Elif si no quería a su hija. Ella se defiende, pero Firat le aclaró que no permitiría que jugara con la vida de la niña.
Además de cuestionarse qué sentiría Gunes si la separaban de Elif, Dylan se altera al ver que su hermano salió de la habitación y llamó a Hossein para que retirara la denuncia manifestando que ella estaba de acuerdo. Umran le pide a su hijo que la dejara encargarse de la situación con Dila. Firat se negó rotundamente mencionando que se encargaría personalmente pero que ya no se preocuparía por ellas, dejándoles claro que cada quien se hiciera cargo de sus decisiones. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.